Preguntas de repaso, sección Ley de Faraday. Pregunta número 4. ¿Cuáles son las tres maneras con las que se puede inducir un voltaje en un conductor? Bueno, entonces vamos a mirar la primera imagen. Aquí están las dos primeras, que son: el imán es el que se mueve, o sea, el campo magnético es el que está moviendo, el campo magnético se está moviendo físicamente cerca del conductor. Aquí está la segunda, que es el conductor el que se mueve dentro del campo magnético. ¿Cuál sería la tercera? Para eso necesitamos tener dos bobinas, una que llamamos primaria y la otra secundaria. La primaria se conecta, en este caso se va a conectar a una pila. Solamente al cerrar el circuito por un periodo transitorio, un periodo muy corto, se induce un campo magnético en esta bobina que afecta a la secundaria. Fíjese que no hay un contacto físico entre las dos bobinas, pero cuando el campo magnético de la primaria afecta a la secundaria, o sea que el campo magnético genera un movimiento en los electrones dentro de los conductores de cobre que está en la secundaria y se induce un voltaje. Pero ¿qué sucede cuando es corriente continua? Eso solamente es apenas se cierra el circuito y ya unos centésimas de segundo, décimas de segundo, se queda quieto el movimiento de electrones, o sea, ya no hay alternantes, entonces se detiene el voltaje inducido en la secundaria. Miremos en la gráfica que está acá. Mire, tenemos la primaria montada sobre un mismo núcleo en donde está montado una bobina secundaria. No está en unidad físicamente, ella simplemente aquí el núcleo las atraviesa las dos bobinas. Aquí dice claramente entrada de CA, corriente alterna. Entonces al conectarlo, ¿qué sucede? Según la frecuencia, que es de 60 Hz, o sea que 60 veces en un segundo la dirección de los electrones es en un sentido y luego en el otro, no como sucedió aquí. Entonces permanentemente va a aparecer un voltaje en el secundario, y si es lo suficientemente grande, pues podrá prender un bombillo. Entonces repasemos cuáles son las tres formas diferentes o tres maneras de inducir voltaje. La primera, que el campo magnético se mueve y la bobina está quieta. Segunda, es la bobina la que se mueve y el campo magnético está quieto. Y la tercera es que ni la primaria ni la secundaria se mueven, sino es el campo magnético, como está conectado a una corriente alterna, se induce voltaje en una secundaria.